Ya, gracias Jaime Fres por participar en este proyecto. Las traducciones sonoras de la poesía y la música de India y China en Chile, siglos XX y XXI. Esto es parte de ANID que estoy haciendo en el Instituto de Historia de la Católica, así que eso. Ya. Bueno, la idea es que tú me cuentas un poco de tu trayectoria, etcétera, así que voy a preguntar algo muy básico, pero ¿cómo te interesaste en la música de India desde acá, desde Chile? Em, sí, cuando yo me acerqué a las percusiones, era como, tenía como 18 años, o sea, vine de antes con la música desde chiquitito, pero cuando se me abrió el mundo del world music, fue más o menos a esa edad. Yo venía de la batería, del rock, del punk, con todo como esa identidad musical, esa identidad sonora, y luego ahí empecé a estudiar batería más en profundidad y se me abrió las percusiones del mundo. Y ahí quedé alucinando, y entre eso apareció el sonido del tabla, fue como el año 2000. Y dije, no, yo esto quiero aprender más, me aluciné con la sonoridad, el sentido musical, la estructura, como la matemática implícita del ritmo de la India, además del sitar y el Ravi Shankar y todo ese mundo sonoro, más que lo demás, que después también me acerqué a eso otro, porque en esa época también conocí Hare Krishna, que andaban en Chile como poniendo los Govindas, restaurantes, y me hice amigo de algunos. Yo nunca entré como en eso como de la práctica religiosa, pero sí una amistad a partir de esas afinidades musicales, de la comida, de la filosofía de la India y todo eso. Ahí partió. Entonces en esos años yo ya estaba estudiando música, percusión clásica, y estaba en esa. Y empecé a estudiar tabla, pero con un bongó, dos tambores que son como de cuero, pero que no tienen nada, que son como de percusión latina, cubana. Y ahí empecé yo como a estudiar y buscando información. En ese momento, en esa época no había tanto como ahora. Y sí había un programa que se llamaba Swar Chala. Swar Chala. Era un programa que todavía está para comprar. Y yo bajé un demo y finalmente se convirtió en mi maestro. Me enseñaba toques, porque el programa tenía como carpetas de distintos ritmos, en distintos beats, y fue, mira, la teoría del ritmo y de esto, y había muchas explicaciones que nadie me lo había contado, porque acá los profes eran entendidos en otras áreas, pero no en esas. Ya. Tampoco había un hindú. Y luego empecé a conectar con músicos de Santiago que tocaban percusión, tabla, y bueno, Juanito Gronemeyer también, que es un músico que toca en Chico Trujillo, no sé si Sí, voy a hablar con eh, él esta va a hablar semana, con el lo conozco Juanito. también, eso. Eso, con el Juanito también, ahí empecé a conectar con él, yo estudiaba composición, necesitaba que alguien tocara tabla en una obra, él ya tocaba. em, Luego, con la gente que estaba en Santiago, trajeron a un percusionista hindú, Sanjay Vadorilla. ¿Cómo se llama? Sanjay Vadorilla. Ya. Sanjay vive en Buenos Aires, bueno, no sé si todavía vive allá, pero él sí, tablista, que vivía acá en Sudamérica. Entonces fue alucinante. Y lo trajimos a Valparaíso, estuvo tocando, y fue muy hermoso. Y bueno, en ese momento de estar tocando y aprendiendo, fue que estuve con el sueño de irme a vivir a India, a estudiar, a aprender más, y viajé ahí con Pascuala a un año a recorrer India. Pero mi comienzo del interés fue ahí, como en el 2000, con la música del tabla y el encuentro con Hare Krishnas, que ellos sí tenían más eso, pues traían información de India. Esas primeras infos sobre India, aromas, la comida, la filosofía de los textos, como que entré por ahí.
Sí, bueno, me interesa todo lo que dice, pero como para profundizar un poco en varias cosas que ha dicho, porque, bueno, quizá porque igual dentro de toda la comunidad de personas está bastante chica acá en Santiago, en Chile incluso, como la persona va repitiendo referencias, ¿no? Pero eso de la Hare Krishna repite, por ejemplo, la presencia de chilenos que reciben India de esa forma, que quizá India no está presente en Chile de tantas otras formas que eso. Y no sé si hay alguna persona que puede mencionar o como los espacios en la ciudad donde te encontraste con esta música india. Eh, sí, porque estoy recordando. Ya. Bueno, yo cuando empecé, se me abrió esto de la percusión, yo dije, ah, quiero un tabla, quiero un tabla, quiero un tabla, quiero un tabla. Y ahí fue que llegué a los Krishna, justamente ahí lo recordé. Porque tenían un restaurante en Valparaíso, tenían un templo, que en un lugar que ya no existe, pero cerca de Plaza Victoria, en Valparaíso. em, Cerca de Plaza Victoria había un templo Krishna con un restaurante. Y tenían un tabla que estaba ahí mal cuidado, estaba un parche roto. Y yo tenía percusiones de Brasil, tenía timbas y cosas así, que finalmente hice un trueque, más un aporte monetario, y ellos me quedé con el tabla. Y lo Y Krishna con ahí la percusión brasileña. y fue muy divertido porque Increíble. después tuve años encontrándomelos a ellos en sus kirtan, en la calle, en cualquier lugar, incluso en otros lugares de Chile, tocando con la que era mi timba y les vino súper bien pues, para tocar esa música de Es celebración que como tienen una ellos, fusión total, sí. porque una timba suena, proyecta, pues, está pensado para la calle. El tabla no. El ¿Y tabla es, quién tocó este tabla ahí en el templo de ahí? No, no sabes. no me acuerdo, no me acuerdo que, no, es que estaba, el tabla no lo tocaba nadie, Ya estaba ahí pero nomás, como la habían querido de una forma. estaba ahí, sí, como el, no sé cómo se dice, el padre, el gurú, no sé, el que estaba como a cargo del templo, no recuerdo su nombre, pero yo era amigo de Braya Priti. No sé si... No, ¿cómo ah, se llama? Braya Priti, que ahora creo que está a cargo del templo que está en Peñarolén, y que tampoco sé si está el templo, Mm. porque realmente he estado, no le he seguido el rastro hace muchos años. Pero, porque en Peñarolén, en la comunidad ecológica, arriba, está el templo Krishna, Mm. que era uno de los templos más como importantes que había. No sé si sigue existiéndose, pero era un lugar re lindo arriba y ahí me encontré con gente que ya empezaba, los músicos de Santiago que tocaban música de India, Ya, los devotos, sí. claro. Entonces, cuando encontraste esa tabla de Valpo, ya igual había aprendido algo de tabla en otro de este En un programa. bongo, en un bongo con mi programa de computador. Claro. Y luego llegó el tabla. Y empecé con el computador a estudiar los sonidos que veía en videos. En ese tiempo ni siquiera se creaba YouTube todavía, pues sí, el YouTube es del 2005. Fue antes. Y entonces ahí buscando info, eso. Y de a poco, después llegó Pablo Llambías, de... Ah, no, Pedro Álvarez. Ya. Pedro Álvarez ahora es más amigo, es un personaje de la música que yo respeto mucho, porque yo cuando de Valparaíso, también con mis ánimos de buscar conocimiento y aprender más, yo estoy acá en la Católica de Valparaíso y fui a la universidad, cuando terminé acá, fui de oyente a Santiago a un postítulo de música electrónica Ya. de la Universidad de Chile. Y ahí conocí también a Pedro Álvarez, que estaba metido en todo lo que es la programación de audio y de música electrónica. Y además de eso, era tablista. O sea, eximio tablista, porque él estudió con Mia Paul, Ya. que ya están al lado de Mia Paul mucho, me imagino. O sea, sí, lo alcancé a conocer brevemente y organizar un concierto con él, incluso como su penúltimo concierto, así que como me da Ya. pena todo, pero bueno, muchas personas, claro, que esto es como mi novena entrevista y varias han hablado de él ya. Eso, yo ahí conocí a mi... Hoy me está como, bueno, me imagino que te pasa, trayendo muchos recuerdos, porque aparte que Mm. ya son mucho tiempo, o sea, estoy metido como en la música de la India como hace 26 años, yo.
Y el Pedro tocaba muy bien tabla. Yo quedé alucinando cuando lo escuché tocar. Dije, wow, ¿cómo tanto? Y él tocaba desde chico tabla. Actualmente él vive en Australia. No me acuerdo cómo se llama el lugar, pero en Pierce, algo así. Pero no está en Pero Chile ahora. no, ya lleva como 8 años viviendo en Australia. Y claro, él era discípulo, como el gran discípulo de Millapol de tabla, porque Millapol estudió tabla en Varanasi, en India, y bueno, y flauta, bansuri. Y después, como con ganas de conocer al maestro, fui a donde Millapol, a su casa, tuve una conversación con él y como que me dijo, mira, si tú no vas a tocar tabla para los dioses, no quiero nada, porque si vas a hacer fusión, si vas a hacer algo raro, no. Mm, Y dije, ah, ya, él quiere como esta cosa como a la antigua, claro. ortodoxa, hindú. Y que eso también me pasó después en India, porque viviendo en India yo he recorrido mucho India y llegué a un lugar muy interesante en el sur de India, en donde la leyenda viviente, le dicen, una casa protegida por guardias del Estado de India, protegiendo al músico que está ahí. Y también como que fue muy estricto, pero él, claro, es como un Claro. ancestro Pero viviente. como para entender, como entonces no terminaste tomando la clase con mi Paul. O sea, no No, estudiaste con él no, porque como que por esa rigurosidad o como, no, está, yo está dije, no, yo no buscando estoy otra en cosa, esta. claro. Sí, Yo no estaba en esa. Para mí iba a ser complejo ir desde Valparaíso para allá, pagar esas clases, ya con esa como, ese rigor. No, y yo estaba ya esperando viajar a India. Estaba contento con mi software que me enseñaba, estaba aprendiendo mucho, ya estaba haciendo amigos que tocaban percusiones de India. Y después llegó Pablo Yambías, él, que te dije, después me acordé de Pedro, que mm, fue antes. Pedro Millapol, y ahí llegó el Pablo de India. Él estudió una licenciatura de música de India en Pune, en Pune. Y él sí, él tomé clases con él un año, aprendí mucho, fue bacán. Sí, no me acuerdo qué año fue eso, pero fue antes de irme a vivir a India. Sí, fue como el 2006. estudiaste un rato con Pablo. Con Pablo el 2006. Ya, Sí, yo me fui a India el 2008. ya. Entonces, bueno, eso, no sé en qué momento te comenzaste a incorporar tabla en tu práctica musical como más público, digamos, o... De una. A Ya. ver, yo tengo composiciones que puedes escuchar incluso, que están ahí en Spotify, en todas mis cuentas de ¿Ya? música. Pones Jaime Fresh y puedes escuchar mis discos. ¿Y Y cuál es tengo, tiene música india o una influencia más fuerte? o O sea, es que instrumentos, como como eso, tal. sobre tu pregunta primero, sobre tu pregunta, yo ahí tengo un disco que se llama Obras Tempranas, ¿ya? Porque son obras que compuse entre el 2002 y el 2007, que es como mi primera etapa de compositor. Y son muy experimentales, de música contemporánea y eso, distintos instrumentos, pero ahí hay una obra que se llama La máquina de coser. Mm. Y La máquina de coser es una obra de percusión que tiene tabla. Y que cuando yo estaba viviendo en Suecia, se montó acá en Chile, Juanito Gronemeyer fue el músico que tocó el tabla. Entonces, O sea, ahí fue en como... esa canción tú no tocas, sino Juan. No, sí, Ah, yo tú toqué tocas. para el disco. Ya. Pero para un concierto en vivo, Juanito hizo la presentación. Pero eso es del 2005, eso es temprano, es como mío. Lo grabé el 2005. Y, o el 2004, que el 2004 lo grabé. Y con Pascuala también, ella tenía cuando yo la conocí, yo ya estaba tocando tabla. Tú me imagino que conoces a Pascuala, ¿cierto? O O sea, la vas a yo entrevistar. conocí tu faceta tablista por ese lado, pero Por el lado de pero la vas a entrevistar por el disco que tiene de Samadhi. por Samadhi, eso. Ya. Entonces, pero bueno, cuéntame de todo, porque yo quiero tu trayectoria completa. Así que, Claro, es que eso, como que cuando empecé a tocar con Pascuala, fue el año 2004, yo ya tocaba tabla, yo ya llevaba 4 años metido en esto, cuando mm, conocí a Pascuala. Ella vivió en India desde chica, entonces ahí tuvimos toda una afinidad por el lado de la India, y ella mostró su primera composición en la escuela. ¿Se cortó? ¿O me escuchas? Te vi como pegada. ¿me ves?
No sé si... Sí, yo no me he cortado. No, no creo. Sí, Ya. sigue, sigue hablando nomás. Ella tenía una composición que se llamaba Música para mirar desde el tren. Y ahí yo la acompañé con tabla. Entonces, esos fueron los primeros encuentros con el tabla. Más que tocar música de la India, yo me acerqué primero para usarlo como instrumento de percusión abiertamente. No entré como con esa mirada tan ortodoxa de tocar música, o Igual, sea, tabla solo para la música clásica de la India. sí, eso me Después parecía me fui interesante igual, abriendo porque a yo eso veo también que, porque... claro, como hay esos dos grupos, ¿no? Como unos que están tocando más devocionales y otros que están ocupando la tabla o la música, instrumento indio en cosas más rockeras, de fusión, etcétera. Así que eso me parece interesante. Exacto. Exacto. Pero me acordé de otro dato. Me acordé de otro dato mío, anterior, porque te estaba diciendo como que lo más temprano era este encuentro de la máquina de coser que compuse el 2005 y cuando conocí a Pascuala que hizo música para mirar desde el tren. Pero yo antes de conocerla y de tocar así como en estos contextos más de música contemporánea, con los Krishna reclutaron y me invitaron a tocar en un grupo que se llamaba Govinda Chakti. Y hicimos una gira al sur de Chile en formato trío con sitar y campanita y otras cosas, y yo tocando tabla. Y recuerdo que estuve con ellos paseando por el sur y fue súper entretenido. Y ahí tocábamos música como clásica de India, ¿Y de hecho. quién eran los otros músicos en ese trío? Ay, no me acuerdo. Estaba Saravanam. Mira, es que son nombres súper exóticos. Saravanam se llamaba. El Saravanam tocaba sitar. Tocaba sitar. Y había alguien más que ni me acuerdo. Bueno, estaba Braya Priti, que nos acompañaba con las percusiones, con el col. Y había alguien más que no recuerdo. Hoy como la cabeza, como me empiezo a acordar de personas que... Sí, pues, ya. Bueno, eso. Govinda Chakti, con los Krishna, música clásica, nos fuimos de gira al sur, año 2003, 2004. Después, contextos de música de estudiante de la universidad, compositor, haciendo músicas mías. También hice otra que se llama Construyendo Babel, que está ahí en ese disco que se llama Obras Tempranas. Que también ¿Ya? está en Spotify, ok. Está en Spotify. Ahí es un disco mío que creo que está como recopilaciones, pero está ahí. Si pones Jaime Fres, vas a llegar. Se llama Construyendo Babel, y esa composición son dos movimientos cortitos, es un cuarteto de violín, piano, violonchelo y tabla. Eso. Y yo trato como de armar una torre de Babel en la música, donde primero es como se estructura como un orden de distintas piezas y la segunda parte es como la caída de la torre. Y juego ahí como con las polimetrías, muchos ritmos que se entrecruzan entre los instrumentos hasta que esto ya no da más y explota y se desarma. Esa es la composición. Eso, esa es como mi primera etapa relacionada con la India. Ya mi segunda etapa fue irme a vivir a India. Ya. Entonces, eso fue, ya cuéntame de esa experiencia. De cuando fui a India. ¿Sí? Ya, no sé, resumirlo en pocas palabras no sabría porque fue extremadamente hardcore, emocionante y hermoso. Pero ¿a qué Eh, ciudades fuiste? por ejemplo, claro, fue el ánimo de irme a vivir de ir a India a estudiar tabla, encontrar maestros allá, impregnarme de todo eso y llegamos a Delhi, pero el objetivo era ir a Varanasi, a Benares. Llegué a Benares y fui buscando, porque estaba lleno de profesores por todos lados que querían enseñar y tabla de clase, turista, $1 con patas, tabla, tabla. Y muchos llegaban allá y no conocían nada de India y terminaban al día siguiente aprendiendo tabla o citar. Porque sí, porque es la India y pasa eso. Pero yo fui a la BHU, que es la Benares Hindustani University. ¿Has escuchado hablar de esa Sí, 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 lo universidad? conozco.
Y entonces ahí pregunté, pues, en la Facultad de Música, quién es el profesor de tabla. Y ahí llegué a mi profe, a mi maestro. O sea, Era terminé profesor estudiando en la Benares. en la Benares, el profesor de tabla ¿Mm? fue mi profesor, es mi maestro. ¿Y cómo se llama él? Y se llama Kubernat Misra. Kubernat Misra. Y Kubernat, yo estudié con él siempre en su casa, entonces también me acogió súper bien, conocí a su familia, a sus hijos, hasta el día de hoy mantengo contacto con sus hijos. Eh, y cuando supo que yo estaba viajando con Pascuala, que estaba buscando en la Pascuala un maestro de canto, fue probando con distintas profesores, profesoras de canto, pero no le gustaba, encontraba que era difícil aprender con una mujer por estas condiciones como sociales, que en el fondo no, las mujeres no tenían tiempo mucho para eso y las grandes artistas no se les podía ni ver, complejo, como llegar, no accedió tanto. Pero sí, mi profe decía todo el rato, Jaime, dile a Pascuala que conozca a mi papá. Mi papá canta muy bien. Y dije, ya, este es el típico hindú que está tratando ahora que uno, todos estudiemos con su familia, no sé. Aunque él era el profesor de tabla de la Universidad de Varanasi, o sea, increíble. Bueno, resulta que su padre era una eminencia, Era una como un también, cantante conocido, entonces ya. o sea, un gran cantante un gran cantante, un mago. Su nombre es Pachupatinat Misra. Ya. Pandit Pachupatinat Misra. Y Pachupatinat terminó siendo el maestro de Pascuala. Él le enseñó canto hindú, o sea, mucho vínculo ahí de eso. Bueno, ahí entonces el viaje de India se centró en esa experiencia de estudio de un año con ellos, con la familia Misra, que después también ahí nosotros, que ya venía Samadhi tocando de antes, desde el 2004, 2005, pero Samadhi partió como un grupo que hacíamos música del mundo, música de viajes. Entonces, India era parte del viaje, pero íbamos por África, por Medio Oriente, por Latinoamérica, y había otro integrante que tocaba acordeón, el Ya. Ernesto, pero que después se salió del proyecto y armó una orquesta de música, de músicas del mundo, y ahora vive en Estocolmo, ya no vive acá. Se fue al mundo. Pero Samadhi, sí, Samadhi partió como por ahí y después entró de lleno en la India producto de este viaje que hicimos, por donde nos fuimos a India un año. Entonces cuando regresamos a Chile, ya regresamos con un repertorio que entramos a grabar un estudio y salió el primer disco así, de una, porque lo veníamos tocando hace un año armando eso. ¿Y Y bueno, que además ese de disco ese... es, que está en Spotify es el único disco o hay más de ese proyecto? No, no grabamos mucho con Samadhi, no. Hay en Lo- Spotify hay un disco hay un disco que se llama 10 años claro, eso es lo único que y está. ese disco 10 años fue como la reedición de un disco. Lo que pasa es que nosotros primero con Samadhi hicimos un disco que se llama Perfume o Veneno, que es el título de una canción que hay ahí, Perfume o Veneno, que recuerda a Varanasi y recuerda a eso, que no sabemos si era un perfume o un veneno lo que nos atraía. Y entonces, después, cuando firmamos contrato con el sello Mundo Vivo, acá en Chile, que no sé si has escuchado hablar de ese sello de músicas del mundo, como una estrategia de levantar eso y que pudiéramos editarlo en su catálogo, fue que dijimos, a ver, remastericemos este disco de Perfume Veneno, pongámosle un nombre que lo ponga vigente y agreguemos algo. Entonces ahí le cambiamos el nombre a 10 años y 10 años es el disco Perfume Veneno más un tema que se llama Mahadeva. Bueno, ese es el que está en Spotify. Y además después grabamos un single que se llama Surya Vilap, que está ahí también. Y tiene un videoclip en YouTube que está hermoso. Ahí empezamos a trabajar con Babani, que es la bailarina. Ya, eso he visto, Entonces, creo. ¿va, Entonces, va a pero hablar con este es el Babani? contenido en su totalidad de ese proyecto, como ese disco y el single aparte. Sí, sí. ¿Vas a hablar con Babani? No, si me pasa el contacto lo voy a hacer.
Ya, pues Creo yo que creo que la le tengo en puede, Instagram por ahí, no sé, pero Babani le encantaría todo eso. Sí, ella está estudiando un doctorado ahora en psicología y todo, ya buenísimo. ya, todo que ver, todo que ver. Claro, como hasta ahora he hablado con músicos, no tanto con bailarines, pero bueno, igual está todo vinculado. Claro, sí, y aparte que ella tiene toda una perspectiva crítica ahí de género y nada, Claro, iba a decir como, bueno, pueden tener ahí no una es buena que, conversación. bueno, no sé si lamentablemente, pero la mayoría de los músicos hasta ahora han sido, bueno, hombres. Es así me Ya, parece. Así que no claro, sería mal, no sería mal diversificar en ese sentido. claro, sí. Pero bueno, Porque claro, ahí por ejemplo la Bani abrió como toda una red con la danza, donde ella misma ha viajado ahí un par de veces con sus alumnas. O sea, ahí claro. salen mujeres conectadas con India, Sí. De hecho, creo que en un la buen número. danza, por lo que yo veo, en la danza hay mucha cosa muy interesante pasando y también mucho más como desde lo femenino y todo, Sí, que total, necesariamente total. que en la música como de per se. Entiendo. Pero bueno, Sí. pues claro, comencé con los músicos, pero después voy a ver si puedo hablar también con todas esas personas. Pero bueno, volviendo un poco a tu trayectoria, porque todavía estamos en la vuelta del viaje a India y ese proyecto Samadhi, eso duró un rato, ¿no? Y después, ¿cómo siguió tu viaje musical? Porque después de estudiar ahí, o sea, estudiamos 3 meses en Varanasi ¿Mm? y nos fuimos al sur porque yo quería estudiar percusión, música carnática. Ya. Entonces fui a Cochin. Ah, eso en la India, ya, eso fue antes de En- grabar el en- disco, estamos, ya, ok. el disco lo grabamos cuando... A la vuelta. Es que te conté como una parte de India, pero no sé si querías como profundizar más Sí, en sí, el sí, viaje ya, de vamos a India. volver al viaje, ya. Entonces, después de Varanasi, se Antes fueron de, como, de al seguir sur. como eso. Sí, Porque en el fondo mi viaje fue después viajar al sur de India a estudiar Mridangam, que es una percusión muy ancestral del sur de India, Kanjira, etcétera, y empecé a coleccionar gongs porque llegué a un pueblo que solo vendían gongs. No sé por qué llegué a un lugar así yo que solo vendían gongs. ¿cómo se llama? Y No recuerdo. Gokarna. Gokarna. Gokana, que es una playita que queda al sur de Goa, donde viven puros brahmanes y en el fondo cada casita tiene un gong para tocar y en la calle principal de tierra, muy, muy tranqui todo, venden gongs y yo, percusionista, me volví loco y empecé a comprar, los vendían por kilo. Yo compraba gongs y estaba con un tono, tratando de buscar tono para que me empecé a armar una escala. Y bueno, también ahí casi me echan del pueblo porque empecé a juntar a todos los gongs y los toqué juntos y me decían como, ¿qué estás haciendo? Esto no es música, tú vienes ven a nuestro pueblo aquí, ándate. Cacofónico para ellos. Sí. Claro, ¿no? El diablo. Bueno, y Porque era como después seguí mi brasileño, viaje, fui a que Raya. tenía otro ritmo que quizás no estaba acostumbrado a escuchar. Claro. Y después yo me fui al Rayastán, ahí como seguí conociendo lo de la música de esos lugares, las percusiones. Después fui a la montaña. Cuando fui a la montaña me encontré con toda la cultura tibetana que me abre el baño de sonoro. Y ahí entré en eso, que es súper importante para mí, la terapia de sonidos, porque yo también me dedico a eso. Ya, Yo también soy hace musicoterapeuta. sonoterapia. Ya. Claro, nace de cuando voy bueno, a Katmandú, a Leh en la India, Katmandú en Nepal, y luego a Dharamsala en Himachal Pradesh en India, y ahí estudié un curso de masaje tibetano. Y ese masaje, en el masaje tibetano, el sound healing es parte de la sesión. Entonces ahí conocí como la teoría tibetana relacionada con el baño de sonoro, con los meridianos del cuerpo, cómo entender el cuerpo energético, cómo mover las energías, cómo, etcétera. Todo eso fue algo súper distinto a mi experiencia de la música hindustani, con otro rollo, otra visión de todo, pero era india también. Claro. Cuando Sí. dice otro rollo, ¿a qué te refieres? Eh, bueno, porque uno es hinduista, otro es budista de partida. Entonces, otra forma de sentir, otra intensidad, no sé, pues en la montaña se sentía más calmo, otra profundidad, otro paisaje, otro sonido más amplio, más
expansivo, más resonante. El sonido de la música hindustani y la densidad de Varanasi y toda la gente y los olores, es todo más complejo, más... O sea, en ambos está presente la vida y la muerte, pero desde otras formas de contemplar. Entonces abre otras formas de crear, otros sonidos, otro todo, otra forma de respirar esos lugares. Los recuerdos son distintos. Me siento muy distinto imaginándome en Ladakh o en la montaña con un cuenco, en un monasterio cantando Om bajo, una nota larga, que en el Varanasi, en un festival, todos tocando en un templo de la noche con mucho calor y tocando muy rápido y tomando chai lleno de gente. Pero, o sea, casi Son muy otras vivencias. contemplativo por lo que está diciendo. Sí. Mm, ya. Entonces, estaba en Tíbet. ¿Y cuánto? Bueno, no en Tíbet, pero los tibetanos estaban en India, O porque en sea, el ya, fondo en Dharamsala reside el parlamento en exilio del Tíbet. claro, O sea, desde hace 60, 70 años, el Dalai Lama cuando arranca, cierto, será. porque invade China, luego es India el país que lo acoge y están en Ya. Dharamsala, en Himachal Pradesh. Entonces está el Himalaya, el parlamento Claro, tibetano, entonces en el fondo está en... viajaste desde el norte al sur, como literal. O sea, desde el sur al norte, no Sí. sé, pero tu viaje Me di todas las vueltas, sí. estaba, claro, bastante como extensa en distancia, digamos. Eh, Mm. eso, ¿y cómo elegiste? Bueno, sigue contándome de tu sitio y todo, pero como también me interesa cómo elegiste estas ciudades en particular, como por su profundidad musical o por su Sí, historia espiritual o cómo. total, sí. Bueno, Varanasi porque me atrajo mucho todo lo que pasa ahí. Eh, de partida el tabla, la música, veía videos de tablistas de Varanasi y me daba cuenta que era un garana. El garana es una escuela. Los garanas son las escuelas de música que hay en India. Delhi es una importante, Benares es otra, Calcuta es otra, Pune es otra, por ejemplo, Bangalore es otra, con garanas importantes. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el estilo de Varanasi, la forma de tocar, su forma como agresiva de hacer sonar el instrumento. Luego todo lo que pasa con los crematorios, con los Ghats, el Ganges, las flores, los sadhus. Pascuala tenía un amigo de allá que era Babaji, un sadhu muy simpático, un viejo que hablaba español, muy chistoso, muy divertido para conversar. Nos íbamos siempre a conversar con él, a, a reírnos, a hablar de la vida, a veces de ver cómo los monos se robaban las cámaras de los turistas y diciendo el mundo es muy loco y no sé. Varanasi tiene todo eso. Me encanta. Quisiera mucho seguir yendo. Me encantaría volver. Ver a mi maestro, la intensidad de los festivales. Es maravilloso. Todo lo que pasa ahí es impresionante. Me tocó ver hasta un eclipse de sol total que duró 4 minutos en oscuridad. 4 minutos, Varanasi oscuro. Oscuro total, en el Gange, así. Oh, muchos recuerdos muy potentes. Y luego el sur, fue eso, la elección fue un lugar como que tuviera esa cultura carnática potente y que también se sintiera lo rico del sur, que era la... Tú conoces India, me imagino, ¿o no? ¿O no? Sí, de hecho yo tengo familia ahí, como por la de mi padre. Sí. ¿Ya? ¿De dónde? De Mangalore, del sur. De Mangalore. Sí, con M. O Bangalore, con M, ¿cierto? Claro, Mangalore. Y eso es como Tamil Nadu. No, es Karnataka también. También es Karnataka, es como Bangalore, ya. Sí. Eso. Yo como que pensé después, igual Bangalore era una ciudad del sur bien interesante. Después fui, porque Babani estaba allá y la fuimos a ver y aprovechamos de conocer un poco eso. Me traje parches del tambor de allá. Y Chennai. Chennai es súper importante como capital cultural del sur, pero estuve ahí, no en ese estuve en ese viaje, pero en otro contexto, que fue, me pasó que después de como 9 meses que llevábamos en India, 8, eh,
fue Bachelet uno, ¿Ya? fue la comitiva completa presidencial a hacer una gira por India, cuando estaba Prativa Patil en India gobernando, y iban a ver cosas de bancos de semilla, acuerdos económicos y qué sé yo, y nos contrataron para hacer una gira presidencial. Ah, ya. Entonces estuvimos viajando con Bachelet, hicimos un concierto como Samadhi en el Palacio de Gobierno de Delhi, y luego fuimos en el avión presidencial y todo este cuento así Top, claro. de jefes de Estado tocando ahí, fuimos a Chennai. Y en Chennai tuve la oportunidad de, bueno, porque toqué en un contexto muy como solemne, importante, se televisó y el director del canal o algo así se acerca a mí y me dice, ¡ay, qué bueno lo que hicieron! Me encantó. ¿Cómo se llama ese instrumento que estabas tocando? Yo andaba con un tambor que me traje del Rayastán, pero que era un instrumento que yo lo estaba usando como un cultrún mapuche. O sea, porque tenía una sonoridad, porque esta gira surge cuando estábamos allá, no estaba planificado, nos andábamos viajando con instrumentos Es como por el desde tema de Chile. aprovechar el hecho que hay chilenos en India y que saben cómo tocar bien. Es un poco Sí. eso. No, bueno, es que lo que pasó fue que de alguna forma nos conocían desde Chile, pero era un intercambio cultural también. O sea, nosotros tocamos repertorio de Violeta Parra, hicimos fusión nuestra, y luego India hacía muestras de arte hindú en este encuentro. Entonces Igual, nosotros éramos como representantes de la música chilena y hicimos fusiones. La cosa es que cuando me ven en Chennai tocando, este director del canal me dice, oye, mi hijo estudia tabla y estudia acá con un maestro. Y yo le digo, no, ¿no será Umayampulan Sivaranam? Me dice, sí, él es, pero él enseña Mridangan. Pero sí, él estudia tabla y música carnática con él. No te puedo creer, es que para mí es como que te digan, no sé, Paul McCartney para algún músico, así como que te diga, oye, si mi hijo estudia con Paul McCartney, me dice, de hecho, tiene clase hoy en la tarde, ¿quieres ir con nosotros? Me dice. por supuesto. Y yo así como que llego al hotel y digo, oh, no puedo creerlo, esto me están invitando a esta cuestión. Oye, Ya, hay pues que fui. abrir el link de nuevo, perdón, que no lo hice desde la... Ya, Ya. ya. Pero seguimos conversando, un segundo. Sí, eso. Ya, ahora sí. Ya, entonces tomaste clase con... O sea, Claro, o sea, llegué a ver esa clase y yo quedé impactado porque este personaje, Umayyan Sivaranam, es el máximo exponente de la cultura carnática, de las percusiones, es como lo más respetado como músico allá. Eso para India tú te imaginas que es mucho porque ocupa un lugar muy importante el músico de una categoría así. Entonces, su casa estaba protegida por guardias, así del Estado. Entré y habían alumnos, discípulos de él por todos lados. Era una casa gigante, discípulos de 3 años de edad a 50, 60 años. Y él estaba en un columpio moviéndose, así. Y hablo un poco con él. El papá del niño le dice, oye, él viene tocando con la presidenta de Chile. Le dijo como rápido así buena introducción. en Sí. tamil, él está aquí porque yo lo traje, porque es músico internacional. Y yo le digo, sí, yo estoy viviendo en India, estoy al máximo aprendiendo y estoy estudiando tabla y estoy aprendiendo merianga. Y ahí yo me vi en mi discurso contándole y sintiéndome tan ridículo porque era como, estoy contándole a él que estoy acá como un rato en India para aprender lo más posible cuando él ya su conocimiento lo heredó porque su papá, su abuelo y muchas generaciones tocaron ese instrumento y se dedicaron a eso, ahí, en una cosa. Y yo vengo con mi set occidental a absorberlo todo en 6 meses, un año. Entonces me dijo, no, vuelve a donde tu presidenta y dile que te beque. Yo te hago clases,
pero te voy a cobrar $100 diarios y quiero hacerte clases todos los días por 5 años, pero ¿qué instrumento tocas tú? Así, ¿cuál es tu instrumento? Entonces, chuta, yo me vi súper interpelado, como Mm. wow. Y había mucha gente mirándome, todos sus discípulos, era como muy tenso, yo iba como, oh, qué entretenido, y terminó siendo una cosa muy tensa. Muy serio él, muy grave, muy grave. Y me dije, ¿qué instrumento tocas tú? ¿Cuál es tu instrumento? A ver, ya, obviamente no es el tabla, pues, ¿cómo le voy a decir que el tabla es mi instrumento? No, ya, la batería, no es la batería. Ah, ya, perfecto. Entonces tú vienes con la batería y yo te enseño música carnática, pero tú tocando en batería. Wow. Eso. Yo llegué al hotel y le digo a la Pascuala, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te fue? No, ahí nomás, porque no voy a seguir tocando percusión de Miranga, no voy a seguir. No, es que está muy fuerte esto, no, me dijo que no. Y me dijo, no, ¿cómo le voy a hacer caso? No, chao, sigue tocando. Y fue como que me desbloqueó, po, como que me dijo, ya, olvídate, no pesques esto. Eh, fue muy importante para mí esa conversación con el maestro, porque yo lo sigo respetando mucho, pero me hizo darme cuenta que mis decisiones podían incomodar a una persona que yo respeto mucho, y no porque yo esté violentando eso, o quizás sí para él, porque él, su propósito es defender una cultura que se ha mantenido por miles de años, eh, y no le interesa otra cosa. Él es un Tiene la guerrero, tradición, claro. él es un guerrero de su tradición y ya tiene como 80 años y el Estado lo protege porque es él y porque es India, es un ancestro viviente. Entonces, nada, fue bonito porque me hizo darme cuenta que, no, ya, claro, uno ya latinoamericano con otras historias, otras herencias. Otro eh, mestizaje también, como no sé, uno está acostumbrado oh, quizá a mezclar cosas y sí, eso dije, no, a ver, mi camino aquí es la fusión. Yo estoy acá en India porque estoy absorbiendo, pero luego yo no voy a volver a Chile a tocar música tradicional de India. Y si lo hago va a ser para entretenerme, porque está bueno, pero mi norte no es ese. Yo quiero crear cualquier música libremente usando esa experiencia y eso. Esa fue como una vuelta, fue un día importante dentro de este viaje. claro. No, sí, Eso. entiendo perfecto. Y ya, entonces después de esa conversación, igual siguieron su viaje por Y India, no, después siguió la gira. la gira. Ah, la Después siguió gira la con la porque bachata. estábamos en la gira presidencial. Sí, bueno, yo entre medio andaba enfermo del estómago Delhi Belly, había, porque había subido la temperatura, estaba para subiendo, el calor. era en marzo. Y un amigo me dice, oye, no, cuidado, no te empezó a subir la temperatura, olvídate de cepillarte los dientes con el agua de la llave. Y yo ya estaba relajado, llevaba 8 meses en India y dije, ya no me pasó nada. Y nada, después ahí terminé esa gira. Estuve una semana viajando y llegué a Varanasi y me tuve que ir al hospital. Me estaba dando casi septicemia, me tuve que poner suero. Ahí después sobreviví, pero fue mi capítulo de enfermo, de como agarré amebas con el calor. Entonces me enfermé del estómago. Pero bueno, eso, después seguí ahí en India porque volvimos a Varanasi después de algunos viajes a seguir estudiando con los maestros, a seguir estudiando con mi profe Tabla y ver otros festivales que eran porque el calendario en India es súper entretenido según los cumpleaños de los dioses. Entonces, ya, cumpleaños de Krishna, ya tú sabes que en tales lugares van a ocurrir tales cosas, hay programación. Cumpleaños de Hanuman, buenísimo el cumpleaños de Hanuman, buenísimo. Los mejores artistas en los templos de los monos, tocando toda la noche. Después el Chivaratri, lo máximo, el cumpleaños de Chiva. Sobre todo en Varanasi, que es la ciudad de de Chiva. Em, Después Durga en octubre y así. Entonces, eso también motiva mucho al movimiento. Claro. Y solo festivales hindúes, no, y no musulmanes o otras religiones, o por curiosidad. No, no, pero a mí me encantaba, por ejemplo, escuchar el sonido de las mezquitas. Me aprendí algunas melodías y disfrutaba mucho cuando sonaban todas juntas, aunque a veces eran súper invasivos porque suenan cada no sé cuántas horas y, por ejemplo, a las 4 de la mañana suenan todas las mezquitas.
Entonces yo estoy a las 4 de la mañana durmiendo, no estoy levantándome para leer el Corán ni para meditar. En mi estilo de vida yo estoy durmiendo a las 4 de la mañana, salvo que me vaya de fiesta, pero si no estoy durmiendo. Entonces, pero ese sonido te despierta y además que empiezan a sonar todas las mezquitas en distintos tonos. Entonces ni siquiera entre sí son disonantes. Mm. Es muy denso. Pero Como, me como gusta, o sea, me ruido más gusta que un el... sonido, dices, o es como, claro, como un sonido que hay que aprender cómo incorporar, no sé. Es que no es, el canto es hermoso, lo encuentro hermoso como es el canto musulmán, y, pero lo que pasa es que un canto tiene una melodía, está en un tono, pero luego la otra mezquita hace otro canto hermoso, pero en otro tono. Entonces, entre sí no están poniéndose de acuerdo para que suenen armónicas. Cada una tiene un tono, entonces es una cacofonía eso, es algo que no es disonante, básicamente, llena de tensión. Pero no, bueno, sí, un poco de cosas sufi, recuerdo, en Rayastán. Conocimos un grupo de artistas que estaban tocando para eh, unos curadores de la radio de la BBC de Londres. Entonces nos invitaron en el desierto una tarde completa a escuchar cantantes como gitanos, pero no gitanos, no gitanos, eran Derviches, sufis, claro, como, pero no de los que dan vueltas, no de los que dan vueltas, sino que hacían música del Rayastán. Era, entonces sí, ahí no, ellos no eran hinduistas. ¿Qué más? No, gitanos también, compartiendo con gitanos del Rayastán, pero ellos sí son hinduistas, bueno, y algunos sin religión. la música más Budistas, folclórica, budista también. los budistas también, claro, budistas en el norte, en la montaña. Ya. Sí. Y bueno, también Krishna, ya, hay Krishna, también música, sí, fui música a tribal, Brindavan. sí, claro, no sé. Claro, a Brindaban también, bueno, Fui a Brindavan también, fui a Brindavan cuando llegando a India, de Delhi fui a Agra y luego en el camino pasé por Brindavan. Sí, eso también era... Pero igual los Krishna son una rama del hinduismo, claro, claro. solo que veneran a Krishna como... Claro, como, como principalmente, sí. Están focalizados, claro, como igual que los chivaístas, claro, los chivaístas igual son hinduistas. Sí, interesante, ya. Entonces, claro, bueno, duró un buen tiempo ese viaje. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses? Un año, Un año, ya. un año, un año entero, Bueno, sí. Y entonces, claro, como con toda esa experiencia de formación musical y también como, no sé, personal, imagino que fue como un antes y después, ¿no? totalmente, y se notó, porque después al volver a grabar el disco y hacer conciertos, ya los conocidos me veían tocar y decían, oye, llegaste tocando como en otro nivel. Yo también sentí, porque le dediqué todos los días a Tocar hacer, o Bridangam, no a, sé. a tocar percusiones de India, a estudiar, estaba ahí en esa, un año completo. Entonces, claro, se integró y escuchar, ver tantos músicos, la comida, el vivir en la India, me impregné. Cuerpo Entonces se casi. notó mucho. Y Y después me fui desimpregnando cuando volví a Chile. O sea, volví a Chile muy motivado, pero igual después tuve como un bajón, porque es lo que pasa, uno tiene un viaje muy importante y después llegas con ese fueguito de ese viaje. Por ejemplo, a mí me pasó, ya, volví a Chile después de un año en India, fue como, ¡ay, qué bacán! Ya, imaginando que tengo tremenda herramienta y con esto tengo todo. Y vuelvo a Chile y Chile está en Chile, está con su mente en Chile, las preocupaciones. Uno salió, ¿cómo estuvo India? Bien, gracias. Se acabó la conversación. No hay mucho más. Pocos llegaban a querer más. O sea, no me llené de alumnos, por ejemplo, de tabla o que salieron miles de conciertos porque volvimos de India. No. En el fondo, aquí hubo que adaptarse y entrar en la vibración de Chile con cómo es, pues, cómo es el mundo. Eh, entonces fue como, wow, ya, adaptarse. mm, ¿Cómo me adapto? ¿Sigo con esto?
ok, pero además hay que empezar a entrar en otras cosas, con otras músicas que me permitan como levantar mi vida cotidiana viviendo en Chile, armar giras, tocar una banda. Entonces me fui como al pasar de los años, luego de ir desde que empecé con la India el 2000 a llegar a cumplir el sueño de 8 años después de ir a India, fue como un subidón, fui subiendo, subiendo, subiendo. Llego a India, entré, vuelvo a Chile, muy inyectado, y después fue como Chile, pasan los años, y después ya como que empecé a dedicarme mucho a otras músicas, aunque sí seguía Samadhi, yo seguía tocando, seguía con alumnos, porque también doy clases de tabla, y después el 2017 vuelvo a India, ahí volví a ir. Después de una gira en Barcelona, aprovechando la conexión, volví a donde los maestros. Ya, Y fui de en nuevo, qué fui a fue? ver a los dos maestros. Y mi profe del sur no se acordaba de mí. No se Mi acuerda. profesor del, mi profesor del sur, el profesor del norte, Jaime, ¿cómo estás? Qué buena onda. Lo máximo. Pero el profe del sur no se acordaba. Yo ¿Pero no cuántos decía, años fue después? igual fue tiempo. Fueron como 8. Ocho, ya, igual 8 años que quizá uno cambia bastante también, no sé. Uno cambia bastante sí. Pero después le empecé a buscar, a mostrar videos, porque yo tenía registrado, lo tenía registrado o conmigo, tenía fotos. Y ahí empezó como a acordar, pero nada, fue un amor ese profesor, o sea, pero me llamó mucho la atención que no se acordara. Sí, bueno, pero igual pudiste estudiar como un rato más con ellos, como después Sí, de ese sí, o sea, tiempo. fue bacán. Mm. De hecho, fue súper intenso los dos avances ahí con los profes. Sí, tengo como que me gustó, incluso no los dos me gustaron, volver a Varanasi y al sur. Era Sí. de tabla o De Meridanga? Tabla y de Miriangam en el No, no. sur, sí. Ya, del sur Miranga, en el norte, ya, tabla, ok. En el norte Tabla, sí. Ya, y eso, No, bueno, yo tengo un libro, un cuaderno de apuntes y claro, tengo muchas páginas del año y después fui 2 meses y igual avancé harto. Aproveché esos 2 meses. ya. Sí, pero el gran Lograste avance me lo pegué ahí. tu pasión por India de una forma estando ahí. Eso te estaba contando, como que ahí el 2017 como que me vuelvo a inyectar de esto. Y ahí al volver a Chile, nuevamente en esa junta con Babani, surgen como nuevos temas, porque ahí también compartimos con ella. Ya, Ella fue a Varanasi y después yo la fui a ver a Bangalore. Y fue re bacán porque conocí a su maestra, conecté un poco con ese grupo de la danza, conocí al meridanguista que tocaba para las muestras de danza. Y todos de un nivel muy profesional. Eso me encantó. Como ahí pensé, wow, igual Bangalore estaba bueno para haber ido la primera vez, porque es como una capital. sí, más urbano, digamos. Es más, sí. Pues yo me fui a coaching, que es súper rico, el profe sabía mucho, o sea, todo bien. Eh, pero no era como Bangalore, era más pueblo, más Mm. chico. Ya, entonces, bueno, ¿y cuánto tiempo quedaste ahí en esa segunda gira por India? 2 meses, 2 meses. Ah, ya, más breve. más breve, sí. Ya, y Claro, y después volviendo a Chile, el proyecto sigue. Y yo ya el 2021 me retiro del proyecto. También por lo mismo que te decía el primer viaje, como que me fui desinflando, me fui como, eh, porque, no sé, porque surgen otras cosas, la gente está en otra, y yo mismo me voy desconectando, porque me gustan muchas cosas a mí también. Me gusta mucho el jazz, me gusta la música experimental, me gusta investigar sobre la resonancia en el cuerpo. Tengo muchos intereses. La música popular de los Andes. Entonces ahí me voy por distintas vetas. ya. Pero bueno, volviste igual. Entonces, igual ese proyecto Samadhi duró bastante años, porque si dices Sí, que 2004, 2005, pongámosle, 2005, hasta el 2021.
Claro, como son muchos años, por más que no tiene tanto grabado, igual fue un proyecto de, como de Largo. mucha extensión, claro, en el tiempo. ¿Y hicieron giras con esa música también? No tanto. No tanto, No. fue como más No. proyecto personal O en ese sea, sentido. no giras, no. Solo concierto acá en Chile. Y no Ya. tanto. O sea, en la quinta región sí, en Santiago también. Y a veces también se incluía en el repertorio como de otros conciertos, incluso como de con Pascual y Fauna, no sé, a veces había un par de temas, se abría un espacio para, dependiendo de la temática, a veces viajaba con el tabla y mostrábamos algún Pero tema ponerlo como más. dentro de sus otros Como proyectos, ponerlo dentro, claro. como para darle tribuna, aprovechando un concierto en un teatro, sí. Pero no Y tanto también como proyecto Samadhi en sí, como ya. sí. O Diferente. sea, como Proyecto Samai andaba bien con Mundo Vivo en esos últimos años, porque Mundo Vivo hace el Festival de Música del Mundo. Y ese festival que lo hacen en Las Condes y en distintos lugares en Santiago, sí da una buena tribuna y son activos. Entonces, ellos nos dan un buen espacio Ya, para buenísimo. mostrar, sí. Y claro, con mi otra pregunta sobre ese proyecto que, bueno, quizá contestaste, pero me dio mucha curiosidad la canción de Violeta Parra que estaba en el disco que me parece más de fusión y todo, pero me dice que podría haber surgido de este gira con Bachelet, ¿no? Hay una canción que tiene como letra de Violeta Parra mezclada con letra de Raga. Sí, Ah, sí, los para mí jardines representa humanos. algo muy interesante porque mezcla Chile con India de una forma Oh. muy particular, ¿no? Que, Qué eh, observadora, te felicito. Mira, sí, diste al clavo. ¿Qué pasó? Qué entretenido lo que me recuerdas. Ya, ese tema se llama Barca de Amores. sí, Es claro, un esto tema, me llama mucho la atención, claro. la Barca de Amores de Violeta Parra, que también se llama Jardines Humanos, Mm. los jardines humanos. Cuando surge este pedido de hacer una gira con Bachelet, con esta idea de mostrar, hacer un intercambio cultural de Chile con India, eh, salió la idea de tocar La Barca de Amores por la letra, en los jardines humanos, que abarcan toda la tierra. La letra es súper linda. Y nuestro amigo, el Baballí, que te decía que hablaba castellano y era muy divertido y chistoso. Tú pones Baballí en YouTube y puedes llegar a él, lo puedes conocer porque era famoso. Porque como hablaba castellano y hablaba, le gustaba hablar así como provocador, o sea, Buena para como desafiar la cosa, dice, buena sí, para porque hablar. es un sadhu, ya se fue ya, pero místico, viejo, con los ojos verdes, muy guapo, y un gurú, un máster espiritual, pero que hablaba todo el rato en doble sentido, o sea, estaba todo el rato de cachondeo, como diciendo cosas como muy Bueno, groseras, muy Maestro mal. Tao, donde como son personas muy sensibles al final y eso es como el mensaje. Eso no sé. Muy mal educado. El Baballí era muy mal educado porque siempre trataba de incomodar y llegaba alguna española, maestro, maestro, lo he encontrado, vengo a preguntarle cuál es el sentido de la vida. Sí, 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 el sentido de la vida decía. Vuelve a las 5. ¿Qué? ¿A las 5? Sí, a las 5. Por el culo te la hinco, le decía. Y dice, pero que se supone que es un gurú. No, no, O sea, un ándate, poco ándate, volando ándate. de la santidad excesiva, como la solemnidad, todas esas cosas. Claro, se reía de eso. Pero tiene ahí hasta unos documentales de Babaji en YouTube. ¿Ya? Babaji Sivananda, Brahmachari. Eso es el perfil de él. Bueno, y ya. Entonces, él ayudó a traducir al hindi el texto de la Violeta Parra. Ah, Eso es lo que él fue me traductor, recordaba. además, traductor como literario, porque igual es un texto con profundidad Con poética. poesía. Porque eso, o sea, ¿quién podía entender esa poesía de la Violeta? ¿Qué hindú? Claro, no sabía. Para mí era como, porque él hablaba muy bien Justo estaba castellano. preguntándome eso el otro día. ¿Existe traducciones al hindi de Violeta Parra? Y bueno, ya tengo una respuesta. Increíble. Sí. Entonces, exactamente, Barca de Amores, o sea, los jardines humanos surge por buscando repertorio para esa gira.
Ya. Bueno, Y increíble después se esto, porque graba en yo pensé Chile. que Sí. interesante que hay un grupo haciendo esto, mezclando como las referencias chilenas con la referencia casi como clásica de indias, ¿no? Como, O sea, de hecho, esa canción, esa versión la escuchó la presidenta de la India en el Palacio de Gobierno de Delhi. ya, O sea, se y le gustó. tocó. Sí, pues le encantó, ¿no? Sí, súper. Hasta tomé vino con ellos Ya, después. y qué otra canción es? ¿Eso fue la única o había otra canción de disco también compuesta en esa situación? No, así Porque, como que se traduce el texto al hindi, fue ese. Fue ese claro, tema, porque ponte tú, tocamos cuatro o cinco temas y uno era ese y otro, ya ni me acuerdo, pero temas como en castellano, de la Violeta, claro. harto de Violeta Parra, sí. No me acuerdo exactamente todo el repertorio, pero sí estaba como centrado en Violeta Parra, también porque antes de ir a India, el 2008, se grabó un disco de homenaje a Violeta Parra, en un formato trío. ¿Quién, Entonces, perdón? y ahí nos fuimos a India. ¿Tú y Pascuala y quién? Y Pascuala y Cristian Retamal. Ya, o sea, ya conocieron las canciones bien y podrían como comenzar a fusionarlas. Sí, eso fue el 2008. ¿Y cómo se llama ese disco de canciones de Violeta Parra? Pascuala canta Violeta. Ya, ya, pero eso no tiene instrumento india. No, no, Ya, nada, nada. ya. Nada, porque de hecho Barca, Los Jardines Humanos se grabó en un disco que se llama Me saco el sombrero, pero Claro, eso fue como el ya. 2010, eso fue después, 2011, no Claro, sé. mira cómo las cosas se van influenciando, ¿no? Pero sí, me parece súper interesante porque, bueno, justo me llama la atención esa canción en particular porque pareció como distinta, no sé. Pero ahora entiendo el proceso. Sí, sí, así, fue así, tal cual. Ya, entonces, bueno, un poco, bueno, ¿dónde estamos? Ah, ya, volviendo de tu segunda visita a India, como a Chile, ya comenzaste a hacer un poco otra cosa, pero igual seguiste dando clases de tabla y haciendo sonoterapia o como la cosa ahí. Sí, cuando después del... em, a ver, déjame acordar. Claro. Sí, bueno, yo estudié el postítulo en musicoterapia en la Chile, entre el 2012 y el 2016, por ahí, 2015. Ahí yo estudié musicoterapia. Ya, entonces cuando fui a India el 2017 yo ya era musicoterapeuta, Ya, y ya había entrado en la sonoterapia y en la musicoterapia. Cuando fui la segunda vez a India no fui a buscar eso, lo que sí hice fue buscar más cuencos. En mi segundo viaje a India me volví cargadísimo de cuencos, que de hecho vendí. Hice un poco más de negocio ahí. Como dije, ya voy a aprovechar porque está esto pasando y me traje cuencos tibetanos. claro, y llegaste con instrumentos de ahí. Llegué con instrumentos de India a Chile, claro, pero sobre todo de parche de tablas, case y cuencos tibetanos. Ya, igual, ya, por la maleta igual cargada. Sí, no, pero también iba al correo. O sea, estuve de estos 2 meses que estuve allá en India, varios días me las pasé en el correo. Sí, perdí un poco de tiempo en ese trámite porque tenía que estar embalando las cosas y mandándolas. No, es un tema cómo consiguen los instrumentos acá, ¿cierto? Como hay alguna persona que los lleva nomás, pero Sí, eh, total. ya, pero bueno, bueno, me parece interesante eso de hacer todo esto desde Valparaíso también, porque igual tiene como otra escena que es que Santiago y otra, como no sé qué tipo de alumnos tienes o no sé como la escena de la música india ahí, más allá de la Krishnas, pero ¿cómo ves eso? El tema como del territorio de Valparaíso estar vinculado a la música de India. Claro, y como qué tipo de gente te acerca buscando tomar clases de tabla y ese Sí, tipo de bueno, cosas. por ejemplo, los alumnos que he tenido, eh, muchos llegan por una cercanía a la espiritualidad de la India, o sea, porque se abren desde el yoga o desde otras como filosofías, Sikh, Sí, que eh, incluso, wow. Sikh, sí, yoga, filosofías, cosas así.
Y por otra parte, bateristas y percusionistas, músicos que quieren como incorporar la teoría de la India, gente cercana al jazz, porque el jazz y la música clásica de la India tienen mucho en común por esta cosa de aprender como desde un encuadre tradicional que te permite jugar, improvisar. Entonces, ese tipo de alumnos. Yo ahora tengo un alumno que es baterista, muy buen baterista, y está entrando ya, lleva 2 años estudiando tabla y está muy metido. ¿Cómo se Y llama él? Si percusión. se puede preguntar. Raúl Rondini. Ya, sí, hasta 2 años debe estar tocando algo, por lo menos. Está tocando algo, sí. Sí, está Ya, tocando algo, sí. ya. Se avanza lento, sí, en el tabla, porque tiene como técnicas muy De batero. distintas de... Ah, que De de batero. batero. Sí, Sí, quizá no. golpa más fuerte, no sé. Distinto, claro, es un poco incómodo de cómo tocar el parche, la posición de las manos, el loto. Bueno, él no puede ni siquiera sentarse en el loto en el suelo, o sea, adapté un sistema para que pueda tocar sentado en una silla, porque él Bueno, igual, es bueno, un no es, tema no es tan para... viejo, pero no puede tener su rodilla no tan buena. ¿no? Y quizás los bateros también están acostumbrados a sentar en una silla o algo, entonces es Sí. otra cosa, ¿no? Como otra experiencia física, ¿no? Y bueno, como yo quería preguntarte también, bueno, recién mencionaste que muchas personas te acercan por la espiritualidad, pero no sé si tú tienes alguna creencia o fundamento filosófico que también que te ha llevado a ese lado de la música india, o es como más por sus atributos como musicales, formales. ¿Cómo ves Eh, esa relación con la música india? Como, es algo más espiritual o más técnico? No sé. Sí, parte como por algo técnico, pero finalmente ese llamado es como, boom, te dan el sonido de la India que es tan rico y luego, entras a todo, ¿no? Es como un incienso, el olor de un incienso te puede meter en la filosofía de la India, o sea, entras por algún sabor, estimulan todos los sentidos de ellos. Entonces, sí, yo caí por ese lado del sonido, pero luego entré en la filosofía, me encanta conocer, no soy tan conocedor, pero sí viviendo en India me enteré un poco de la teleserie de los dioses, de que este se arrancó, que Shiva se fue al sur de India y tuvo un hijo con una diosa del sur y que ahí nace un personaje y que eso generó no sé qué y que Telenovela. venían por la montaña bajando, Shiva venía bajando y llegaron y unos asaltantes le quitaron algo y le robaron el tridente y por eso tienen que estar en los crematorios toda la vida y todas sus familias porque asaltaron a Chiva. Esas cosas me entretienen, pero Entre todo eso, más, tendrán tiempo para meditar, claro. claro, pero más allá de esa cosa más de telenovela y religiosa, me gustaba también ese rito como de Chiva, de conectar un poco con los templos, la energía, lo que se genera, esa sensación es exquisita, muy, muy potente, que lo da esa espiritualidad, esa religiosidad. Aunque no es como entro y salgo, porque de repente me pasaba en India, sentía como esa fuerza de Shiva o ir al templo de Ganesha y invocar a Ganesha y creer en eso, decidir, como yo creo en esta energía porque por algo existe, se sostiene y sentía exquisito eso, en un templo. Todo eso se logra con esa comunión de todos sintiendo eso. Me encantaba. Pero a la vez como, no, religiones, no, el mundo ya no está para religiones, yo soy ateo, soy escéptico, necesito creer en lo demostrable. Entonces yo igual divago ahí, no soy tan claro. Como que me meto ahí en eso y, por ejemplo, me preguntaron el otro día si creía en la reencarnación y a ratos creo y a ratos no. Es como, a ver, porque a veces quiero creer y lo siento, y en India lo sentía mucho porque es como la lógica de existir en India. Pero es como, si no crees en la reencarnación, ¿para qué vas a Varanasi? Como, ¿qué sentido tiene? Lo estás mirando todo como ajeno no te la estás gozando bien porque no estás creyendo en... Qué rico creer, pues, entregarse, ¿eh? Pero después como, no, chao, ya, qué bueno que no soy, qué bueno que soy occidental o qué bueno que tengo esta otra oportunidad de entrar y salir. No sé, ahí habito esas contradicciones también. Sí, sí, es compleja la pregunta, ya No sé. sé si te pasa a ti o no?
No, bueno, yo tampoco tengo una respuesta muy clara, por eso estoy Por eso la fórmulas, preguntando. Sí, como en la claro. Bueno, investigación. también creo que la música, la propia música, la poesía, el arte tiene algo que es muy profunda, que tiene algo más allá de uno, más allá de las actividades de cada día, digamos, y eso como tiene un valor por sí mismo, ¿no? Y eso un Claro. poco me lleva también a la otra pregunta que también es grande, pero pregunté por el elemento más sagrado, digamos. Ahora quiero saber si hay un elemento más social, como tú crees que la música de la India, o en general la música, pero la música que hace con instrumentos de la India tiene un poder más social, más de armar comunidad, o más de afectar a las personas, quizás desde la experiencia de la sonoterapia. ¿Cuál sería como su valor para ayudar personas o bueno, ¿por qué haces sonoterapia, por ejemplo? ¿Cuál es el valor en ese sentido para ti? Em, Sí, también es una una pregunta pregunta difícil, grande, pero ¿sabes? como ¿Sabes que es una no, pregunta bueno, eso difícil? estoy un poco intentando ir más allá de la experiencia anecdótica también para entender un poco la filosofía detrás, por qué, ¿no? Por qué uno está con ese instrumentos, ese tipo de música, también profundidad de pasar tanto tiempo con otra cultura, debe tener razones o como más espirituales o más sociales de cómo ayudar personas o no sé, yo Sí. pienso. Em, bueno, si es como ayudar personas, no sé tanto si más que invitar a sentir de otras formas, a habitar el tiempo de otra forma y por lo tanto indagar en el autoconocimiento, conectarse con la respiración, con esos otros mundos que habitan en este mundo, creo. Y desde ese lugar creo que sí funciona, que me hace sentido. Como que ser un poco embajador de esa sonoridad que es lejana y la traigo a un contexto chileno o latinoamericano y sin situarla como algo tradicional de allá, se muestra, pero se hace algo nuevo. Eso a mí me invita sobre todo a algo de conmigo mismo, mi territorio en el mundo, no sentirme parte en la periferia, sino que yo soy mi centro, mi hogar, y desde este lugar yo saco mi voz y voy al mundo, absorbo y luego me tengo que permitir sacar esto porque si que no me lo permito, nadie lo va a hacer por mí porque esto es nace de mi ser. Entonces, desde esa validación, yo hago lo que quiero con este arte, con la música, y si es que alguien también vibra con eso, posiblemente se le desbloqueen cosas o se sienta atraído por intereses que yo también tuve en algún momento y que realmente siento que me abrieron el mundo de un modo impactante. O sea, para mí, el interesarme en el tabla me abrió la posibilidad de vivir en India un año. O sea, y eso es gigante. O sea, cómo llegaste por un sonido, por un saborcito, un olor, ¡pum! Se te abre. Porque India es una cosa inmensa de la humanidad. Antes de ir a India, producto de este disco de homenaje a Violeta Parra, Nicanor Parra, ¿conoces a Nicanor Sí, Parra? bueno. ¿Sabes? Ya, Nicanor Parra llama por teléfono un día, nos invita a su casa Claro, a Estados Unidos conversar. todavía. Ese año Porque en él el año tenía sí. en ese momento tenía 92 años. Nos invita a su casa y comenta que él fue a India, porque quedaban como 20 días para irse a India. Y él dice, yo fui a India, pero no volvería ni cagando, decía. No ¿Por volvería, qué no le gusta? no volver. No, ¿y por qué? No, India para mí es un estado de la humanidad, así como... Y claro, yo después en Varanasi, en las calles, decía como, wow, esto es como la Edad Media. O Pero sea, quizás es no fue otro con esa tiempo. receptividad de aprender un instrumento, de aprender de otra cultura, quizás se fue bueno, como muchos chilenos, quizás con sus ideas y eso es como Total, otra forma de habitar otro lugar, ¿no? Como, otra forma. Ese es el punto. De que, por ejemplo, claro, Serrano alucinó más con India, fue embajador de India, como estos intelectuales que se acercaron a la India. Pero yo, claro, fui como un fanático de la música de la India, por ejemplo. Entonces, eso me da un poder para
aguantar todo lo incómodo que es India. Porque si tú no tienes esa obsesión con algo relacionado a ese país o a esa cultura, es que no tiene sentido, no vas a aguantar, porque la incomodidad la vas a evitar tarde o temprano en India. ¿Y qué te puede salvar de eso? Ese fanatismo, esa obsesión por el yoga, por aprender el conocimiento, es una fuerte razón para ir a India, conocer. Yo creo que en general tener un propósito, porque si uno va a turistear sin ninguna razón, obviamente en algún momento la ilusión va a pasar y vas a pasarlo un poco mal en cualquier lado, Claro, pero sí, bueno, sí. me parece. Bueno, no sé, esas son mis preguntas que tengo, pero no Ujú. sé si tú quieres decir algo para finalizar, como, bueno, obviamente yo tengo muchas preguntas más, pero vamos a dejarlo ahí para Ya. conversar. No, yo creo que ha estado bien porque ahí igual ha sido larga la conversa y tienes un montón de info, anda bajando eso. Y luego si me quieres Totalmente. consultar en otro momento algo más, si es que se te ocurre alguna pregunta que sea clave para tu investigación, me la haces llegar. Yo Lo que yo pienso hacer también feliz. es como yo voy a transcribir todas esas conversaciones y me gustaría publicar un libro de los textos como experiencias de músicos con influencia de India, no sé, que creo ¿Ya? que sería un aporte como de la experiencia de la historia oral, digamos, más allá de como yo teorizando sobre las cosas, tener como la experiencia directa, ¿no? Entonces eso te puedo enviar para corregir también, porque obviamente ¿Ya? o sea, voy a hacer un error Sí, de edición, pero para que tú también puedes como corregir cosas ya, perfecto. Sí, y eso como eso. te mandé un par de documentos que necesitas firmar, que me da Eso. para ocupar el material Sí, y y firmé uno y el otro me falta completarlo. Lo estaba completando, pero se me hizo tarde. Así que te lo voy a enviar mañana, ¿ya? sí, no, tranqui, no voy a subir la cosa ahora mismo, así que no. Sí, Eh, pero ahí lo tengo, sí. sí, bueno, muchísimas gracias. Como, no, incluso yo tengo mucha información ahora y me inspira también a comenzar a mirar otros lados y conversar con más gente, más, incluso más bailarinas, ahora estoy pensando en eso. Genial, me Eso, muchísimas encanta. gracias. Ya, nos vemos, que estés Ya, súper bien. Un chau, gusto. chau. Cuídate, gracias. Chao.